Libro de Samuel, en el capítulo 3, verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues le llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, por la bendición que tenemos de acceder a ella, Señor, con esta facilidad, por el privilegio que tenemos de leerla, Padre, públicamente, Señor, en nuestras congregaciones, y de leerla, Señor, libremente en nuestros hogares. Tu palabra es poder y autoridad. Tu palabra es vida, Señor amado. Rogamos que tu nombre sea glorificándose en cada uno de nosotros en esta tarde, Dios mío. Que tu nombre siga glorificándose como lo has hecho hasta este momento. Por medio de tu palabra puedas ministrar las vidas, puedas ministrar los corazones, Dios mío. Puedas redarguir nuestros corazones, Padre de la gloria, y dejarlo claro el mensaje que usted tiene para nosotros en esta hermosa tarde. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque eres bueno, eres grande y maravillosa. Suya es toda la gloria. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa y bella tarde. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Estaremos meditando bajo el tema: habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esta es una expresión que debemos de repetir cada uno de nosotros cuando nos reunimos en este lugar. A la hora que abrimos nuestras Biblias en casa, que eso ya no es muy común. Amén. Pero cada vez que lo abrimos, hermanos, debemos de decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Cada vez que se nos predica en este lugar: habla Jehová, porque tu siervo oye. Pues para eso nos reunimos, hermanos, para que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Gloria al Señor. Y tenemos que prestar atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros conocemos, hermanos, por medio de la Biblia, quién es este personaje
del cual nosotros hemos leído, este hombre llamado Samuel. Sabemos que fue un hombre que nació milagrosamente por una petición que su madre le hizo a Dios. Este hombre fue dedicado a nuestro Dios, al servicio de la casa de nuestro Dios desde temprana edad. La Biblia dice que era muy pequeño, recién destetado de su madre, fue llevado a la casa de Jehová para quedarse allí, hermanos, y allí poder servir a nuestro Dios. Y lo vemos con el tiempo que este joven llamado Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado o Dios ha oído, este hombre desde muy temprana edad comienza a servir en el templo, hermanos, de nuestro Dios. La Biblia dice en el capítulo 2, versículo 11, que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño servía a Jehová. En el verso 18 ya vemos que ha pasado un tiempo y ya no dice niño, ahora dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En el verso 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aleluya. Un joven dedicado al servicio de nuestro Dios desde su temprana edad, hermano. Y vemos que estaba completamente entregado al servicio de Dios, porque el capítulo 3 comienza describiendo y hablando acerca de él. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote que se encargaba de presentar las ofrendas en ese lugar, en el tabernáculo de nuestro Señor. Amén. Ahí estaba Elí, hermanos, y Samuel fue tomado como uno de sus ayudantes para hacer todas estas cosas que Elí hacía. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí, un hombre ya con una edad avanzada, estaba allí enseñándole a Samuel, instruyendo a Samuel lo que debía de hacer. Pero dice que en estos tiempos la palabra de Jehová escaseaba, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Amén. Había un tiempo de decadencia, hermanos, en este tiempo en Israel. Una falta de profetas, una falta de hombres de Dios que pudieran recibir la revelación de Dios, que pudieran tener la visión de Dios, ya que Dios se comunicaba a los profetas por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de voz audible. Pero en este tiempo la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. De vez en cuando aparecía un profeta, como lo vemos en el capítulo 2 de este libro, cuando apareció un profeta en el capítulo 1 hablando a Elí. Amén. De vez en cuando aparecía un profeta, pero dentro del círculo, hermano, donde Elí se movía, donde el pueblo del Señor iba y adoraba, la palabra del Señor escaseaba en esos días y no había visión con frecuencia. Dios no estaba revelando a sus siervos, a los profetas o los sacerdotes, hermanos, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Pero vemos que este joven Samuel iba creciendo y iba cada día siendo acepto delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia describe, dice que en estos días aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, ellos tenían su lugar ahí en el templo del Señor, a un lado, hermanos, en algún lugar cercano, tenían su lugar ahí porque servían día y noche. Dice que se acostaron para descansar, y cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba Elí ya perdiendo su vista, necesitaba ayuda de alguien.
Y por eso dice que Samuel estaba durmiendo en el templo. Amén. Alguno dijo, ve hermano, que sí se puede dormir en el templo. Sí, pero no en la hora del culto, hermanos. Amén. Si usted se queda aquí a orar toda la noche, sí se le va a dar sueño y es bueno que se duerma. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ahí menciona dos cosas: el arca de Dios y la lámpara de Dios. Son cosas que Dios le había dicho a Moisés que, hermanos, edificara, construyera. Un candelabro, hermanos, de oro que estaba dentro del tabernáculo. El arca de Dios, hermanos, donde la presencia del Señor descendía. Amén, esto estaba ahí. Y la lámpara dice que tenía que estar ardiendo toda la noche. Por la mañana la lámpara cesaba, se apagaba, pero por la tarde tenían que prenderle fuego y volver a encender los candeleros en ese lugar. Y dice que Samuel estaba ahí en el lugar donde estaba el arca de Dios. Amén. Donde la presencia de Dios descendía, hermano. Qué bonito es vivir en un lugar así. Amén. Qué bonito, hermano, donde la presencia de Dios descendía y antes que la lámpara de Dios se apagase. Eso nos indica que era la hora de la madrugada. Antes que se apagase la lámpara, dice que Jehová llamó a Samuel. Y Samuel le respondió, heme aquí. Es evidente que Samuel no sabía que era Jehová quien le estaba hablando. Él escuchó la voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y probablemente era, hermanos, de la misma forma que Elí lo llamaba cuando necesitaba algo para su servicio. Vemos que Samuel dice, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Miramos en este hombre, hermanos, en este joven, a muy temprana edad, una disposición grande al servicio de nuestro Dios y a los demás. Amén. Miramos una disposición. Él está presto, no importa la hora en que tenga que servir. No importa el momento en que lo llamen. Él no se está quejando. Él no está diciendo, otra vez me está hablando este Señor. Él dice que pronto le dice, heme aquí. Y no solo eso, sino que se levanta de su cama y sale corriendo hasta donde Elí estaba y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Este es un ejemplo que debería de adoptar todo joven que está en este lugar en esta tarde. Amén. Todo joven, una buena disposición para servir. Amén. Una prontitud cuando es llamado por sus padres, cuando es llamado por sus líderes, cuando es llamado por aquellas personas que están instruyendo su vida. Amén. Prestar, hermanos, atención, estar dispuestos a servir. Este joven lo estaba haciendo, corriendo, se apresuraba hasta donde Elí estaba. Y esto dice que volvió nuevamente como Elí le mandó, mostrando obediencia a Elí. Nuevamente le vuelve a hablar, se pone de pie y hace lo mismo. Elí le vuelve a decir, yo no te he llamado. Y esto aconteció por 3 veces. A la tercera vez que Samuel escucha esta voz, vino a Elí nuevamente y le dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Amén. ¿Se da cuenta? No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, tanto así que hasta a Elí le costó trabajo entender que era Dios quien estaba hablando. Tuvo que pasar esto 3 veces. Elí ni siquiera se preguntó, qué raro esto. Yo no te he llamado, pero probablemente fue alguien más. No.
le costó trabajo entender, porque no era muy común que Jehová hablara, hermanos, en estos tiempos. No era muy común. Y a la tercera vez entiende Elí que era Jehová quien estaba hablando a Samuel, y ahora sí lo instruye y le dice: ve y acuéstate nuevamente, y cuando te vuelven a llamar dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel obedientemente fue, se volvió a acostar en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Amén. Habla, porque tu siervo oye. ¿Qué es, hermano, lo que este hombre está expresando con esta expresión? ¿Qué es lo que Samuel le está diciendo a Jehová? Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Mire la actitud, hermanos, la forma en que le habla. Él no se presenta con arrogancia, sino que se somete con humildad. Le dice: he aquí tu siervo, amén, tu servidor, el instrumento que tú estás usando para servir en este lugar. Amén. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. En otras palabras, le está diciendo Samuel: tú eres mi Señor, heme aquí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a obedecerte. Tú eres el Señor de mi vida. Yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Con un espíritu humilde, hermano, delante de nuestro Dios. Amén. Con un espíritu humilde, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Estoy dispuesto a escucharte, a aprender de ti, a recibir las instrucciones, a obedecerte. Esta es una expresión que llena, hermanos, todo eso. Amén. Él no está contestando con arrogancia. Él no está diciendo: ¿qué quieres de mí? Pues ¿qué le podemos dar, hermanos? Amén. ¿Qué le podemos ofrecer? Él dice: he aquí tu siervo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Para qué me estás llamando? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y vemos que Dios le muestra, le confirma por medio de Samuel, hermanos, a Elí, las cosas que él ya le ha dicho. Ya Dios años antes ha mandado un profeta a la casa de Elí, porque Elí no estaba haciendo las cosas como Dios le había pedido a todos sus sacerdotes. Había descuidado su ministerio, había descuidado su familia, había descuidado, hermano, la forma, el orden en que se tenía que servir en el templo de nuestro Dios. Y los hijos de Elí estaban haciendo y deshaciendo, pecando dentro del tabernáculo, de un lugar santo, acostándose con las mujeres que llegaban ahí por las noches, tomando de los sacrificios, hermano, en un desorden, no como Jehová les había dicho. Jehová les había dado orden que era permitido comer de lo sacrificado, pero tenían que quemar la grosura, sacrificar el animal, presentarlo primeramente por la culpa, por la remisión de aquellas personas, y después ellos podían comer cierta parte del animal, no todo. Pero estos hombres se habían, hermanos, empoderado, enseñoreado de todo. Los hijos de Elí iban y hacían lo que bien les parecía. Comían la carne cruda, se acostaban con las mujeres que estaban ahí, y Elí no los estaba estorbando. Por lo tanto, Dios le habló a Elí, hermanos, y le dijo que tenía que proceder a eliminar a todos los que pertenecían a su linaje. Le dijo: yo voy a desaparecer tu casa, ninguno de ellos va a poder servirme, porque no has puesto atención a esto, porque no les has reprendido como yo he mandado hacerlo. Medio les has regañado, pero no es lo que yo pido en la ley, es lo que Dios le está diciendo a Elí por medio del profeta. La ley decía que si alguien
blasfemaba el nombre de nuestro Dios, tenía que ser apedreado. Y no importaba si era hijo de rey, si era hijo de sacerdote, si era hijo de profeta. Pero alguien que maldijera el nombre de Dios tenía que ser apedreado públicamente. Eso es lo que la ley decía, hermano. Pero Elí no estaba haciendo eso, lo regañaba. Pero ¿qué es esto que oigo de ustedes, hijos míos? Pórtense bien. Ya no quiero escuchar más mal acerca de vosotros. No estaba haciendo Elí lo que Dios, hermano, le pedía. El Señor le revela o le confirma por medio de Samuel lo que ya él había hablado en el capítulo 2, en el versículo 28 en adelante. Amén. El Señor confirma en el capítulo 3 y le dijo el Señor a Samuel en el verso 11: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Algo que no van a creer, algo que les va a sorprender a todos. Les va a costar trabajo asimilarlo. Yo voy a hacer algo, le dice Dios, que quien lo oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí no ignoraba del pecado de sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios, han maldecido el nombre de Dios. Es claro que Dios no iba a ser maldito o recibir una maldición del hombre, pero es una falta de respeto, es una falta clara de que no hay temor de Dios en sus vidas. Es una falta clara de que el nombre de Dios es tomado no solo en vano, sino incluso para ser maldecido. Y dice que Elí sabe de estas cosas y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Ya Elí sabía lo que Jehová, hermanos, le está diciendo a Samuel. Pero lo viene Dios confirmando por medio de este joven, a quien Dios ha comenzado a manifestarse, a revelarse, a hablar, a usar como profeta. Y le mostró, hermanos, que Él es un Dios justo y que va a cumplir así con lo que Él ha determinado. Por la mañana Elí viene y le dice a Samuel: no me encubras nada de lo que Jehová ha dicho. Samuel, con falta de experiencia como profeta, tenía miedo por respeto a Elí. Es un hombre mayor, es un hombre que ha servido en el sacerdocio. ¿Cómo yo, siendo joven, le voy a decir esto? Amén. Pero Elí le dice: no encubras nada, porque es Jehová el que ha hablado, es Dios el que ha hablado. ¿Y quién puede hacer algo cuando Dios habla? ¿Quién puede detener? Aunque lo calle Samuel, Dios siempre lo va a cumplir. Amén. La falta de experiencia, Samuel, su juventud, tenía un poco de temor hablarle a Elí, pero le manifestó todo lo que Jehová le había dicho, hermano. Le manifestó todo. Esto es lo que Jehová ha dicho, que va a traer justicia, va a hacer justicia en tu casa, porque han hollado su sacrificio, porque han ofrecido cosas que Él no les mandó, porque han faltado el respeto a la casa de Dios y a las ordenanzas que Dios ha mandado a su pueblo. Una confirmación por medio del profeta. Amén. Y vemos que todo esto, dice la Biblia, que todo esto aconteció. La Biblia en el verso 18: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Oiga, esto es importante. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.
y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Lo que Samuel manifestó era claro, hermanos, que era Dios mismo hablando por medio de él. Por la razón de que se cumplió, por la razón de que Samuel mostró fidelidad a Jehová, por la razón de que Dios se le siguió manifestando y revelando a Samuel por medio de su palabra. Esto habla de que Samuel, hermanos, es un fiel profeta de nuestro Dios, aleluya. Un profeta dedicado, un profeta, hermanos, entregado, gloria al Señor, por completo al servicio de nuestro Dios, aleluya. Nos damos cuenta, hermanos, a través de este relato bíblico, de esta historia, cuán importante es conocer al Dios quien servimos, para no confundir su voz. La falta de conocimiento acerca de Dios, hermanos, a Samuel lo llevó a esto. En el momento que Dios estaba hablando, Samuel confundió la voz de Dios con la del hombre. Amén. Confundió la voz de Dios con la del hombre y fue hacia el hombre porque no conocía a Dios. Dios no se le había revelado, Dios no se le había mostrado. Y podemos traer esta aplicación a nuestra vida. Cuán importante es conocer al Dios a quien servimos, para no confundir su voz, hermano. Porque suele pasar en nuestros tiempos que Dios está hablando día con día, pero por la falta de conocimiento del Dios a quien servimos, nosotros confundimos la voz de Dios con la del hombre. Amén. La confundimos. No discernimos la voz de Dios, hermanos, y la voz del hombre. Dios está hablando continuamente a nosotros, pero nosotros, ¿qué decimos? Este es el hombre que está hablando. Este no es Dios. Pero si lo estamos viendo en su palabra, lo estamos leyendo, lo estamos estudiando juntos. Aquí, hermanos, no hay arte mágica, aquí no hay magia, aquí no hay ninguna práctica, hermanos, de brujería, hechicería para controlar su mente, no. Amén. Dios está hablando continuamente a nuestra vida por medio de su palabra, pero por la falta de conocimiento del Dios a quien servimos, nosotros le atribuimos esto al hombre. Por no aceptar muchas de las veces que Dios nos está llamando, por no aceptar de que Dios está tratando con nuestra vida. Otra vez ya le contaron al pastor. Amén. A mí me está tirando, por mí lo está diciendo, y llega al punto 1 de que no pueden ni mirar a los ojos de nadie, porque si uno lo hace exactamente cuando dijo esa frase, me estaba mirando a mí. ¿Y por quién más lo está diciendo? Pero ustedes sí me pueden ver a mí, ¿verdad? Todos están mirándome, y uno si fija los ojos en alguien, hermano, esto se presta para confundir por la falta de conocimiento. Ayer mirábamos un versículo en Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El conocimiento de nuestro Dios, por la falta de conocimiento de nuestro Dios, hermano, nosotros estamos atribuyendo la voz de Dios, confundiendo la voz de Dios con la del hombre. Porque conocemos solamente una parte de Dios. Es que Dios es amor. Dios es amor y Dios me ama. Y Dios no me rechaza y Dios me perdona y Dios es misericordioso. Y olvidamos que Dios es santo. Olvidamos que Dios es justo y va a pagar a cada uno conforme a su justicia. Olvidamos que Dios es fuego consumidor. Olvidamos, amados hermanos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo desobedeciendo sus mandamientos.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por esta parte, cuando hablamos de santidad, de justicia, cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos, amados hermanos, de una entrega total a nuestro Dios, es el hombre que está hablando. Amén. Pero vemos que cuando Samuel fue instruido, respondió de la manera que debemos de responder. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Él entendió, no es el hombre, es Dios quien está hablando a mi vida. Debemos, hermanos, de hacer esta aplicación a nosotros. Debemos de estar atentos y prestos, hermanos, a obedecer la responsabilidad, hermanos, que tenemos delante de nuestro Dios. Debemos de estar prestos, atentos a obedecer, respondiendo de la misma manera que Samuel respondió una vez de que fue instruido. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Debemos de prestar atención a lo que Dios habla a nuestras vidas cada día, hermano. Prestar atención. Siempre hemos dicho, aquí lo seguiremos repitiendo, no leamos la Biblia pensando en los demás. Leamos la Biblia pensando en nosotros. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Tenemos que responder de la misma manera, estar prestos, estar atentos, hermano, a obedecer y a responder de la misma manera que Samuel responde a nuestro Dios. Amén. A obedecer lo que aprendemos, a hacer, hermano, lo que Dios quiere que hagamos. La palabra del Señor nos dice que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando escuchemos su voz. Deuteronomio 13:4 le dice Dios a su pueblo: en pos de Jehová nuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Amén. Dice que andaréis delante de él, temeréis a él, guardaréis sus mandamientos. Esto habla de obediencia. Y escucharéis su voz. Debemos de escuchar a nuestro Dios, hermano, con el deseo de servirle a él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, en la segunda carta, capítulo 1, verso 19, escribe: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice la Biblia, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Amén. Hasta que la luz de Cristo alumbre los lugares más oscuros de nuestras vidas. Debemos de estar atentos a la profecía más segura, hermanos, a la palabra inspirada, infalible, amados hermanos, a la palabra, hermanos, inerrante, sin errores, sin contradicciones. Debemos de estar atentos a lo que Dios habla a nuestras vidas. Esta profecía, dice el apóstol, no es de interpretación privada. Podemos entenderla usted y yo si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él nos revela la palabra de nuestro Dios para que nosotros con humildad podamos decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Aleluya. Cuando Jehová habla, hermanos, y nadie escucha, hay consecuencias terribles. Dios siempre está hablando a su pueblo, pero cuando Jehová habla y el pueblo no escucha, hay consecuencias terribles. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 13, hay un rey que se encontró con el libro, hermanos, de la ley, y después de haberlo leído, se dio cuenta de que el pueblo había desobedecido y que la ira de Dios se había encendido sobre ellos. La Biblia dice en el capítulo 22 de Segunda de Reyes,
en el verso 13, después de que este hombre llamado Josías encontró el libro, manda a preguntar a Hulda, la profetisa de Dios en ese tiempo, quien estaba orando en un lugar secreto, y dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande, oiga esto, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué razón? Por cuanto nuestros padres, que dice, no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Los padres, hermanos, dice este rey, no escucharon a Jehová, no estuvieron prestos, no respondieron como Samuel: habla Jehová porque tu siervo oye. Ellos no escucharon a Jehová y por lo tanto dice que la ira de Jehová se encendió sobre ellos. El castigo de Jehová vino, hermanos, sobre sus vidas. En Nehemías capítulo 9, nosotros miramos ahí, en el verso 7, miramos, hermanos, cómo el Señor ha hablado a este pueblo, le ha mostrado su gloria y su poder, y el pueblo no lo ha escuchado. Nehemías 9, verso 7, Nehemías está orando y dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, el Dios que sacaste a Abraham de la tierra de los caldeos y le pusiste nombre, lo hallaste fiel en su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo y toda la tierra, hermanos, donde ellos habitaban, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Verso 10, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos, oiga esto, y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, les diste leyes verdaderas, les diste estatutos y mandamientos buenos. Pero mire el versículo, hermanos, 21, ¿qué dice? Lo sustentaste, amén. En el verso 15, perdón, les diste pan del cielo y en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra, la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Oiga esto, el verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. ¿Y qué dice? No escucharon tus mandamientos. Verso 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que había hecho para con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mire qué terrible, hermano. No escucharon a Dios. Dios les habló por medio de señales, de maravilla. Les habló desde el monte directamente a sus oídos.
pero no escucharon. El verso 20 dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no envejecieron, ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distrito, y poseyeron todas las tierras. Multiplicaste sus hijos, les dice este hombre, hiciste grandes cosas delante de sus ojos. Pero el verso 29 nos dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y que dice nuevamente: y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron y endurecieron su cerviz, y una vez más, y no escucharon, dice la palabra de nuestro Dios. Qué terrible, hermanos, cuando el hombre endurece su corazón, cuando el hombre, hermanos, se niega a escuchar los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Dios hizo grandes cosas en este pueblo, pero ellos se negaron a oírlo, a obedecerlo, a escucharlo, y por ello tuvieron consecuencias grandes. Consecuencias grandes, sus hijos, su familia, consecuencias grandes. Pasaron hambre, pasaron necesidades, fueron sometidos a sus enemigos por la causa de que no obedecieron a nuestro Dios, hermano. Pero también la palabra de Dios nos alenta y nos dice que dichosos son los que oyen y guardan la palabra de nuestro Dios. Dichosos son, hermanos, los que, al igual que Samuel, le dice: heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Dichosos son los que oyen la palabra de nuestro Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, el Señor habla a esta gente que se había endurecido de una manera terrible, y le dice Dios a estas personas. Mateo 13, versículo 13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, oiga esto, pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Aleluya. Bienaventurados los ojos, hermanos, que ven, los oídos que oyen la voz de nuestro Dios, los oídos, hermanos, que escuchan claramente la voz de Dios hablando a sus corazones, y sin titubear responden: habla Jehová, porque tu siervo oye. Jesucristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. También Juan escribió en Apocalipsis diciendo, amados hermanos, que bienaventurado es el que lee, el que oye y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. También el mandamiento que tenemos de parte de nuestro Dios es escuchar a nuestro Señor cada día. Cuando Jesucristo se transfiguró, de hermanos, en aquel monte, los discípulos escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y dice la voz del cielo: a él oíd, gloria al Señor,
a Él oír. A Él tenemos, hermanos, que estar atentos. Las ovejas oyen la voz del pastor. Y no estoy hablando de un hombre terrenal, sino del pastor de nuestras almas. Gloria al Señor. Del pastor de pastores. Todo aquel que es identificado como una oveja, que se identifica como una oveja, tiene que vivir oyendo, escuchando a nuestro Dios. Aleluya. Porque Él es nuestro pastor y a Él debemos de oír. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, y esto nos vuelve dichoso, nos vuelve bienaventurado cuando escuchamos la voz de nuestro Dios. Aleluya. Ahora la pregunta, hermanos, para culminar en esta tarde: ¿realmente estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando a Dios, hermano? La pregunta que quiero dejar en tu corazón: ¿estás escuchando realmente a Dios? ¿Estás mostrando obediencia a su palabra? ¿Estás guardando el consejo que Dios nos está dando cada día en este lugar? ¿Lo estamos guardando? ¿Estamos diciendo como este hombre: habla Jehová porque tu siervo oye? ¿O estamos confundiendo la voz de Dios con la del hombre? Hermanos, seamos sinceros en esta tarde y preguntémonos en nuestros corazones: ¿estamos escuchando realmente a Dios para obedecerlo? ¿O lo estamos escuchando para juicio? Amén. ¿Estamos escuchando para obedecerlo o estamos escuchándolo para juicio? Esa es la pregunta que debemos de hacer a nuestros corazones en esta tarde. Que no salgamos de este lugar, hermanos, sin antes ser sinceros con nosotros. Si nosotros decimos que estamos escuchando a Dios, debemos de poner en práctica lo que aprendemos cada día de su palabra. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo la semana pasada en este lugar? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? No vino el sábado, se lo recordamos. Hay algo que no me gusta de ti. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo el fin de semana pasado en este lugar? Que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Lo hemos hecho, hermanos. Hemos corregido aquello que el Señor señaló que no le gustaba de nosotros. Lo corregimos durante la semana. Tratamos de ser mejores. Aprovechamos bien el tiempo esta semana. ¿Cuántas horas pasó en comunión con Dios? ¿Cuántas horas se sentó, hermanos, a leer la Biblia? ¿Cuántas horas pasó orando? ¿Cuántas horas, hermanos, se congregó esta semana? ¿De verdad estamos oyendo a Dios? No vayamos lejos. Que el Señor nos enseñó ayer a través de su palabra: que en vano es nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio cuando no hay obediencia. Comenzamos a obedecer a Dios. Habla Jehová porque tu siervo oye. Si pronunciamos estas palabras, hermanos, y no estamos obedeciendo a Dios, lo hemos visto por la palabra. El juicio de Dios está sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre cada uno de aquellos que se rebelan contra el mandamiento de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Manténgase en su lugar preguntándose: Dios mío, ¿de verdad te estoy escuchando? ¿De verdad te estoy escuchando? ¿O solamente estoy pasando el tiempo?
perdiendo mi tiempo, sin ninguna esperanza, Dios, por mi desobediencia, por mi actitud hacia tu palabra. Humillemos nuestras vidas delante de nuestro Dios. Humillemos nuestras vidas en esta tarde. Digámosle: Señor, ayúdame a escucharte, a verdaderamente oír tu voz. Ayúdame, por favor, a obedecer tu palabra, a obedecer, Dios mío, lo que usted quiere, Señor, que yo haga. Cada día que usted tiene comunión con Dios por medio de la palabra, cada día que usted se reúne en este lugar a escuchar el mensaje, Dios nos está instruyendo, Dios nos está enseñando, Dios nos está hablando, Dios está teniendo misericordia de nosotros y extendiendo su favor para con nuestras vidas. Hoy es una tarde donde podemos ser sinceros con Dios, ya que delante de Él no podemos ocultar nada. Y miremos nuestras vidas, si de verdad estamos esforzándonos cada día por obedecerlo. Si de verdad estamos esforzándonos por recordar lo que el Señor habla cada día a nuestras vidas, por poner en práctica. Dios está mirando a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que lo intentan una y otra vez, a aquellos que no se dan por vencidos, a aquellos que a pesar de las faltas ellos siguen queriendo ser mejor cada día en obediencia a Dios. Pero también está mirando a aquellos que sin ninguna preocupación a obedecer viven una vida pasiva, una vida tranquila, una vida sin deseo de servir, de obedecer, de guardar su palabra y ponerla por obra. Una vida sin comunión con Dios. Una vida completamente diferente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos. El Señor nos conoce. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame en esta tarde. Quiero escucharte para obedecerte. Quiero oírte para obedecerte. Quiero oírte, Padre de la gloria. Quiero escuchar tu voz. Quiero obedecerla. Ayúdame, por favor, cada día de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si en medio nuestro hay alguien que necesita arreglar cuentas con Dios, que necesita acercarse a Dios, hoy puede hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la persona que fue enviada por amor de Dios desde el cielo para que viniera a morir por nuestros pecados. Una persona santa, justa, sin mancha y sin contaminación. Fue la única que pudo satisfacer la demanda que Dios hacía del hombre. Nuestros pecados fueron imputados en él. La ira de Dios se derramó sobre su vida. Murió y al tercer día resucitó y ascendió hasta la diestra del Padre. Por medio de la fe en Cristo, en ese nombre, nosotros somos justificados. Somos presentados sin culpa delante de Dios. Nosotros podemos acercarlos hasta el trono de la gracia para pedir misericordia, para pedir perdón,
para pedir ayuda. Si reconoces tu condición espiritual y sabes que necesitas a Dios en tu vida, puedes venir a Él, depositar tu fe en Cristo Jesús para salvación. Él es el único que puede salvarte. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús. La Biblia también nos enseña que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo, hombre, el que vino a esta tierra y murió por nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Solamente por medio de Él podemos ser salvos y tener paz para con Dios en nuestros corazones. Ven a Cristo, ven a Cristo. Usted que está a través de los medios, humíllese ahí donde está. Póstrese delante del Señor y pídale perdón por sus pecados. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Su sangre es poderosa para limpiarnos. Su sangre es poderosa para limpiar de nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por todo lo que hemos hecho. Gracias por el tiempo que hemos apartado en esta tarde, Dios mío. Te agradezco, Dios, por la fuerza que nos das, porque nos permites predicar tu palabra desde este lugar y llegar, Señor, a otros lugares, con el fin, Señor, de que tu palabra sea de edificación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Gracias. Démosle un aplauso fuerte